Está presente con nosotros el licenciado Gustavo de Francisco. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenos días, muy bien, ¿Cómo muy te bien, va? Hugo, Marita. Viste qué recibimiento, ¿no? ¿Viste? Excelente. Bien de cumbia. Me encantaron los sanguchitos, la música. ¿Viste? Está un poquito picante los sanguchitos, ¿viste? Sí. Y el café está rico, ¿eh? Riquísimo. Sí, riquísimo, sí, sí. La verdad que... Qué lindo vivir en una ficción, ¿no? Gustavo, ¿cómo te va? Buen Bien, día. bien. ¿Cómo estás? Nos gustaría conocer un poco, vos que sos un especialista, conocer un poco tu opinión acerca del resultado de estos últimos comicios legislativos que se han realizado acá en Argentina, porque no han sido una elección, digamos, simple, ha sido complicada en los aspectos de los resultados que algunos no se esperaban. Hubo, digamos, distintas fechas, ahora volvemos a votar otra vez en octubre. En octubre, sí, fines de Lo que octubre. presentan las provincias. Este país que para mí, y esta es una opinión personal independientemente de todo lo que está pasando, todavía no ha resuelto el tema de unitarios y federales. Pareciera, sí, Creo verdad. que todavía estamos en esas cosas. Nos faltaría hablar un poquito más de la aduana y ahí ya tenemos la economía y la disputa política, ¿no es cierto? Pero no soy yo el que tengo que hablar, sos vos, Gustavo. Bueno, el tema es que, primero, lo de siempre en cada elección, el gran fracaso de todas las encuestadoras, ¿no? Pues lo primero que uno leía antes de las elecciones era que iba a ser una elección muy pareja, un empate técnico, y había encuestas inclusive que planteaban un cómodo triunfo del mileísmo en la provincia de Buenos Aires. El otro tema es que al desdoblarse la elección es la primera vez que una elección de la provincia de Buenos Aires cobra dimensión nacional precisamente. Digamos, no dejemos de ver que es una elección provincial, se elegían legisladores provinciales y concejales, pero por el mismo esquema que se fueron dando las cosas, toma volumen nacional. Y la lectura, bueno, las lecturas son varias y de muchas dimensiones, ¿no? Por un lado, me parece a mí que se termina esta idea de lo económico como fortaleza del gobierno, ¿no? Había toda una narrativa que sostenía el mileísmo a partir de determinados éxitos macroeconómicos, como por ejemplo el control de la inflación, y pareciera que lo que primó no es el control de la inflación, sino la desocupación, el cierre de empresas, el bolsillo ajustado. Aquellos que se eligieron como enemigos de este gobierno, que pasa por, estoy leyendo justo ahora, ¿no? Vetó la emergencia en el Garrahan, el tema de vetó el financiamiento educativo, esa acumulación de enemigos vulnerables por todos lados. Me parece que en cierto modo el voto se nacionaliza en la provincia de Buenos Aires, termina planteándose una especie de voto de control o de defensa, es un voto en defensa propia, de última el del bonaerense, ¿no? En términos económicos también. En términos políticos, lo que me parece que también llegó a un punto es esta idea de comunicación tan agresiva que tiene el gobierno, buscando enemigos por todos lados, el tema del insulto, la agresividad, etcétera, etcétera, que tiene como núcleo lo digital. Me parece que la sociedad quedó saturada de ese esquema tan agresivo en términos de comunicación o tan descalificador, y también el armado político del meirismo en la provincia de Buenos Aires, que termina siendo un fracaso. La derrota tiene una pata económica, tiene una pata comunicacional y tiene una pata política que tiene que ver con cómo se plantearon las listas y cómo se hizo la campaña en la provincia de Buenos Aires. Hubo un intento de nacionalizar la campaña. De última, el último acto de Milei en Moreno es un intento de nacionalizar y confrontar con el gobernador de la provincia, ¿no? Entonces la sumatoria de errores forzados y no forzados, el resultado que dio es una derrota, una paliza electoral para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora vamos a ver, pareciera que no hay una lectura de los factores reales de la derrota, porque lo que vemos que al otro día es que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Se habla de una mesa política que no pasó absolutamente nada, se reconstituye el Ministerio del Interior, que es como una especie de zanahoria que se le está dando a las provincias, y bueno, y la política económica sigue tal cual. Me parece que esto, aparte, no debería de sorprender a nadie, porque ningún plan
de las características del que está implementando este gobierno ha sido exitoso en la Argentina del 76 para acá. Digamos, las características son las mismas. Iguales. De lo que comenzó en la dictadura con Martínez de Oz, etcétera. Los planes que tienen que ver con liberar la economía salvajemente, achicar el Estado y entender que la única variable posible es el ajuste, terminan siendo serpientes que se comen la cola. Exactamente, exactamente. Y como vos dijiste, se han repetido los... el historiador dice que la historia no se repite, continúa, pero acá se han repetido los planes de ajuste, me parece, ¿no? Vos decías, lo planteabas de la época de Martínez de Oz, después vino la época de Menem. Vos hablabas, ¿no?, de unitarios y federales, pero el otro gran problema que tiene la Argentina es que no termina de definir un modelo. Digamos, hay como dos modelos antagónicos de modo permanente que van tomando distintos avatares políticos, un modelo que tiene que ver más con un Estado presente, cierto desarrollo del mercado interno, más proteccionista, más sostenido en lo que sería el empleo industrial o el empleo formal, con un Estado de características, digamos, más keynesianas, y un modelo que está muy, muy vinculado con lo más extremo del liberalismo, ¿no? Un Estado más pequeño, una apertura económica más salvaje, una mayor dependencia de los mercados externos, mayores niveles de endeudamiento, y pareciera que estamos en un péndulo hace 50 años entre esos dos modelos, ¿no es cierto? Cuando un modelo intenta tornarse hegemónico, inmediatamente hay un bloqueo, aparece el otro, con la diferencia que los modelos liberales, a mi juicio, son mucho más destructivos, ¿no? Y cada vez es más difícil desde dónde se sale. Si uno analiza lo que era la Argentina del 75, por poner un punto de salida, era un país casi que tenía pleno empleo, ¿no? Después del modelo de Martínez de Oz, se reconfigura completamente la matriz económica argentina, la matriz productiva y la matriz social, y cada vez es más complejo generar un país que tenga características inclusivas, características de desarrollo, que esté desendeudado. Digamos, hay como una especie de conflicto permanente entre lo que se intenta construir y lo que se destruye. Y este modelo, si uno lo analiza, es muy destructivo. Sí, sí. Es muy destructivo, no solamente a nivel económico, han cerrado miles de empresas, kioscos, empresas, pymes, desempleo. Un elemento interesante de esta elección es la desafección del voto juvenil, que pareciera que era una conquista de los libertarios, pero hoy por hoy los jóvenes son uno de los sectores que mayor índice de desempleo tienen. El otro tema es, de acuerdo a algunos resultados que se podían observar, Sí. es que fundamentalmente en Necochea no hubo concurrencia del sector juvenil. Sí, ese es un dato que me parece que no solamente se dio en Necochea, pero si uno analizaba lo que fue el fenómeno de Milei en el 23, era un fenómeno que estaba sostenido fundamentalmente sobre los jóvenes. Y hablo de jóvenes hombres. Claro. Porque el voto femenino es mucho más refractario a este es tipo de diferente, experimentos que el voto masculino. Después vendrá un sociólogo y analizará por qué, pero lo real es que el voto femenino es un voto que no tiende a este tipo No es conservador el voto joven femenino. No, pues también este modelo tiene una patita cultural que está basada en la regresión de determinadas conquistas o derechos, y es un modelo muy patriarcal o muy machista para plantearlo en esos términos. No hay un discurso muy conservador, muy tradicionalista. Pero bueno, el voto joven tenía que ver con otras características. También se modificó completamente la estructura productiva en la Argentina, digamos. La pregunta era a quién interpelaba hace unos años el peronismo, ¿no? Y era el empleado industrial. Un tipo empezaba a trabajar en una fábrica a los 18 años y terminaba jubilado en esa misma fábrica o en ese empleo a los 60 años. Hoy por hoy no existe eso. Hay un grado de flexibilidad en el trabajo real y de informalidad en el trabajo real que yo creo que un elemento cultural importante es que han logrado que aquel que es un empleado se sienta un emprendedor. Y el que se siente emprendedor no se piensa a sí mismo como trabajador, sino que se piensa a sí mismo como una especie de mini empresario, ¿no? Y consecuencia de esto ve al Estado como un enemigo y no como un aliado. Entonces me parece que esa es otra cuestión que hay que reconfigurar, y es la importancia del Estado, ¿no? Por donde no hay Estado hay mafia, hay narco, hay sectas,
Es complejo, pero es un tema que hay que volver a instalar, es la necesidad de un Estado no solo presente, sino eficiente, ¿no? Porque donde hay ausencia del Estado hay cosas mucho peores que el Estado. Exactamente. Gustavo, cambiando un poquito de tema, ¿qué nos contás un poco del tema internacional? Porque realmente estas guerras que están ocurriendo ahora, tanto lo de Israel con la Franja de Gaza, que ahí realmente se está cometiendo crímenes de lesa humanidad, se están cometiendo. Lo que está sucediendo en el mundo hoy es que hay toda una reconfiguración del sistema mundial y, digamos, pasamos de un mundo que hace unos 15, 20 años era unipolar en términos económicos y de poder político-militar, con Estados Unidos como el polo hegemónico, a un mundo que es multipolar, con China como actor económico más importante en este momento y con actores político-militares como China, la India, Rusia, etcétera, etcétera. En el marco de esos conflictos también se van resolviendo determinadas cuestiones regionales o de reconfiguraciones regionales. El tema de Medio Oriente es histórico, ¿no? Desde la creación del Estado de Israel en el 48, que tiene estos niveles de conflictividad. Y Israel, de alguna manera, es como el Estado gendarme de los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente, eso está claro. Lo que está claro también es lo que ha pasado entre Rusia y no Ucrania. La guerra de Ucrania en realidad es la guerra de Rusia contra la OTAN, ¿no? Hay también una cuestión ahí que tiene que ver cómo se está desenvolviendo el intento de frenar a Rusia o de contener a Rusia. Ahora, por ejemplo, un problema antes de ayer con drones rusos que cruzaron en Polonia. Algunos dicen que esta era una maniobra rusa para ver el poder de reacción de las tropas de las fuerzas de la OTAN. Bueno, hay toda una discusión con respecto a eso. Lo único que ha garantizado que esto no se extienda es el tema de la destrucción mutua asegurada. No va a haber una guerra generalizada en la medida que haya cierta racionalidad, porque los actores más importantes tienen bombas nucleares. Y el otro tema es lo que pasó en Nepal, que hubo directamente una caída del gobierno, lo vimos todos por televisión, ¿no? El ministro de Economía en paños menores arrojado al río. Incendiaron la casa. Incendiaron la casa del ex primer ministro, ahora hay un vacío de poder, estaba el ejército ocupando ese espacio. No es lo primero que se da en el sur de Asia, porque hace un par de años fue a Sri Lanka, lo que era Ceilán, y también Bangladesh. Digamos, pero los fenómenos son los mismos, lo que hay es un desencanto fuertísimo de lo que sería el pueblo, los sectores populares y los sectores medios con respecto a la imposibilidad que tienen las élites o la incapacidad de resolver el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, etcétera, etcétera. Aparece algo que prende la mecha y eso es como una bola de nieve que termina estallando todo el sistema. En el caso de Nepal, lo llamativo fue un intento del gobierno de prohibir todas las redes sociales. Y eso tenía que ver con que en redes sociales se veía el modo de vivir de los hijos del régimen, digamos. Había como una cuestión. Bueno, ese fue como el motivo que generó el estallido. En Bangladesh fue una cosa también que tenía que ver con un cupo de empleados de la administración pública, pero cualquier pequeño problemita o cualquier demanda puntual se termina transformando en una protesta general a partir de la deslegitimidad que van cobrando estos regímenes políticos por no resolver determinadas cuestiones. Una cosa que llama la atención... Bueno, y el asesinato del influencer... El Gordo Dan. No, el Gordo Dan de Estados Unidos. El Gordo Dan de Estados Unidos, Charlie Kirk, que eso tiene que ver, ¿no?, con toda una cultura americana de la violencia, las armas, pero también lo que hay es una radicalización del sistema político y una polarización absoluta, y bueno, esto... Y no es casual que los discursos de violencia a la larga, no es cierto que no lleven a violencia física, a la larga terminan generando violencia física. Es una falacia, que no quedan palabras nada más, se van instalando determinadas cuestiones, sea deshumanización o lo que fuese, y terminan siendo... terminan legitimando acciones de violencia física, en este caso de ambos lados, ¿no? De ambos lados. Pero hay una cosa que llama la atención, por ejemplo, en el aspecto de los conflictos bélicos,
que todos los países que intervienen o todos los mediadores que intervienen, que yo creo que tienen que bregar y trabajar mucho por la paz, es un poco al revés, porque en realidad de tratar de parar los conflictos, le están aportando economía, le están aportando, digamos, elementos bélicos a un lado o a otro. Eso llama mucho la atención. Sí, lo que es cierto es que hay todo un complejo industrial y militar que hace fortunas con este tipo de conflictos. En el caso de Ucrania ha sido carísimo. Ucrania es el país hoy más endeudado del mundo, lo que le han vendido en armamento. Nada de lo que, digamos, nada de las Fuerzas Armadas ucranianas ya es ucraniano, digamos, directamente son las Fuerzas Armadas de la OTAN, inclusive en soldados, porque los soldados que están combatiendo en Ucrania, hasta tenés, el otro día estaba leyendo colombianos, paraguayos, brasileños, hay un par de argentinos también, chilenos, sí. Mercenarios. Mercenarios, van con la promesa, creo que cobran $4.000 mensuales, les prometen, y una indemnización para la familia en caso de que sean muertos, como la mayoría los declaran desaparecidos y no muertos en combate, no hay indemnización. Poca plata, tampoco, te digo. Sí, para arriesgar la vida. Sí, trabajando y trabajando bastante, yo creo que lo podés lograr. Pero lo real es que hay un tema acá histórico entre Rusia y lo que sería la OTAN, que está es el eje del conflicto eso, ¿no? Lo que plantea Rusia es que no puede haber un país como Ucrania que sea miembro de la OTAN en la frontera directo con Rusia y que además tenga... lo que plantea Rusia es, por un lado, la desmilitarización de Ucrania en términos de que no tenga unas fuerzas armadas capaces de hacer daño, y no que no esté en la Unión Europea, sino en la OTAN, en la alianza militar directamente. Claro. Ese es el tema central. Y bueno, tenés el tema de China-Taiwán también, el conflicto de China con Japón, el conflicto de la India con Pakistán. Así que hay que para divertirse, ¿no es cierto? Es muy complejo el mundo y está en una etapa. Sumale a eso la polarización política interna a cada uno de los países. En Francia hoy hay protestas, el sistema político inglés está detonado, España es lo mismo, sumale los problemas que tienen ellos con la migración musulmana también. Es muy complejo el tema, es muy complejo, porque esto también lo que alimenta es derechas muy radicales también. No es un fenómeno, digamos, lo que pasa en Argentina con Milei es parte de un fenómeno de familia que viene pasando en el mundo, ¿no? Con Vox en España, con Giorgia Meloni en Italia, con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil. Muy bien, estamos todavía con el licenciado Gustavo de Francisco. Nos has ilustrado muchísimo. Sobre todo nos has dado algunos datos que realmente... Para ilustrar están los gráficos de Milei explicando las bandas, pero... No, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Para mí es un gusto estar acá. Habernos dado una visión de cómo está el mundo hoy que no es para nada agradable, ¿no es cierto? No. Gustavo, lo que quieras decir para despedirte. No, que sigan pasando una mañana tan agradable como la que están pasando hasta ahora. ¿Trajiste el tupper porque podés llevarte unos sanguchitos? Me pensaba llevar algún sanguchito. Bueno, gracias. Estuvo con nosotros Gustavo de Francisco.